Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Aleluya. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, aleluya, y que la que destila del panal. Mire, verso 7 para que nos quede bien claro. Diga conmigo, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Vámonos entonces. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo número 21. Y dice la Biblia, si ya lo tienen, dice la palabra de Dios, hermanos. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, ¿oyó? Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos todos de nuevo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tome su asiento, por favor. A su nombre. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos claro, y bien claro, que la Biblia, el 99%, diríamos, que la Biblia fue escrita por hombres, pero por hombres santos, escogidos por Dios, para que fueran instrumento para escribir o profetizar la palabra santa del Señor. La Biblia, todos sabemos que tiene 66 libros, ¿sí o no? 66 libros, 27 o 39 el Antiguo Testamento y 27 el Nuevo Testamento. Para los matemáticos, la Biblia tiene 39 libros más 27, vienen siendo 39 y 27, 66 libros. Estos 66 libros, el Señor Dios Todopoderoso escogió aproximadamente 40 hombres, qué tremendo, para que trajesen o escribiesen y profetizasen esta palabra. El apóstol Pedro lo habla clarito, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Jamás. No es por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia se escribió en un periodo de 1500 años. Fueron aproximadamente 40 hombres santos que Dios escogió, para que a través de ellos pudiera el Señor dejar plasmada estas palabras vivas en esta santa Biblia.
Fíjense que 1500 años, ni Moisés conoció a Juan, porque fue Moisés el que escribió los primeros 5 libros que se le llaman Pentateucos, y fue Juan el que Dios le dio la revelación del Apocalipsis. Nosotros analizamos que la Biblia, algunos fueron profetas campesinos, algunos fueron médicos, algunos hombres preparados y algunos hombres del vulgo, pescadores de todo tipo, hombres de alto nivel, hombres de poco saber, hombres que no tenían grandes, diríamos, carreras terrenales, pero que todo lo que ellos escribieron, hermanos, venía de parte de Dios, porque toda la palabra de Dios es poderosa. El escritor a los hebreos dijo estas palabras: porque la palabra de Dios es como espada de doble filo. De doble filo, que penetra, que entra donde el hombre no puede entrar. La palabra de Dios llega hasta lo más profundo de los huesos y que parte el alma. Alabados el Señor. Aleluya. Lo que leímos en el Salmo dice que Él hace sabio al sencillo. La palabra es la que hace sabio al sencillo. Aunque Moisés no conoció a Juan el apóstol, aunque no se conocieron entre sí, pero la Biblia no se contradice. Es como un hilo inquebrantable, que lo que comienza allá en los primeros libros, de esa forma lleva el cumplimiento hasta llegar al Apocalipsis. Porque la palabra de Dios es perfecta, dice el salmista en el Salmo 19:7. Y todos los dichos de Jehová son rectos y son verdad. Aleluya. A su nombre. Gloria. Entonces, si nosotros ya sabemos que la Biblia se escribió aproximadamente 1500 años, que fueron aproximadamente 40 escritores que no se conocieron entre sí, la mayoría de ellos, pero que la Biblia no se contradice porque es la palabra de Dios. Porque aunque fueron hombres los que escribieron, pero no fueron los pensamientos de los hombres, sino que era lo que el Espíritu Santo les daba a ellos. Así que la Biblia, para aquellos que dicen que hombres las escribieron, están en lo correcto. En lo que no están en lo correcto es que los hombres no escribieron lo que ellos quisieron, sino que lo que el Espíritu les daba. Aleluya. Que escribiesen. Gloria a Dios. Fueron 40 actores, pero la Biblia nunca se contradice porque fue un solo actor el que les dio a estos hombres la sagrada escritura, que es recta, que es veraz, que es verdadera, que es poderosa, y esa es la palabra del Señor. Ahora, ¿cuáles son los resultados? O podríamos preguntarnos, ¿por qué, hermanos amados, es necesario conocer la Biblia? Hay varias cosas muy importantes que vamos a aprender hoy. Fíjense que a través de la Biblia se revela la existencia de Dios, su carácter y naturaleza. Entre más Biblia nosotros leamos, entre más Biblia nosotros sepamos, vamos a conocer más a nuestro Dios. Al Dios de la Biblia, al Dios que dio esta palabra. Porque en primer lugar es a través de ella que conocemos la existencia. Y aquellos que no saben leer y que les cuesta leer, cómprese una Biblia y todas las noches póngase a leerla. Pastor, yo estoy más redondo que la O. Señor, reprenda al diablo, usted es más inteligente que cualquier bachillerato. Aleluya. Es su nombre.
¿Por qué? Porque es a través de ella que conocemos la existencia de Dios y sabemos que Dios existe y que Él es real y que lo conocemos por la palabra y por todas las cosas que miramos creadas por Él. Los cielos cuentan su gloria y el firmamento los hechos de sus manos. Los cielos cuentan su gloria. Cuando uno ve el sol, ese sol Dios lo creó y cuenta la gloria de Dios. La luna. Entonces uno comienza a conocer por la palabra, comienza a conocer la existencia de Dios, su carácter, que Él es amor, aleluya, que Él es misericordia, que Él es compasivo, que Él es bueno, que Él es un Dios que perdona, que Él es un Dios que restaura. Entonces uno comienza a conocer verdaderamente quién es Dios, aleluya, a su nombre, su carácter y naturaleza. Y en segundo lugar, también da a conocer el origen de la historia humana. ¡Qué tremendo! Uno conoce la historia humana desde el principio por la palabra, ¿sí o no? Uno conoce la historia humana porque la palabra del Señor nos enseña cómo comienzan todas las cosas, pero también nos enseña la caída y el pecado que el hombre comete contra Dios. A su nombre. Pero en tercer lugar nos damos cuenta que el Señor nos da a conocer también el plan de salvación para el hombre mediante la fe en Jesucristo. Tres verdades muy importantes. A través de la palabra conocemos quién es Dios, su carácter y su naturaleza. Sabemos que la naturaleza de Dios es eterna, Él es eterno. A su nombre. Él es eterno, Él es el Dios eterno. Él vive por los siglos de los siglos. Pero en segundo lugar, también nos da a conocer la historia humana, la caída y el pecado del hombre. Quiero que quede bien claro esto. Pero en tercer lugar, también nos muestra, la Biblia nos muestra, hermanos, el perdón y la salvación mediante la fe en Jesucristo el Señor. Aunque el hombre pecó, y aunque el hombre falló, y aunque el hombre se rebeló contra Dios, pero también a través de ella encontramos quién apareció para clavar el pecado en la cruz y para darle libertad al hombre que estaba cautivo por el pecado. Entonces uno se da cuenta de estas verdades a través de la palabra. A través de la palabra nos damos cuenta quién es Dios, cómo es Él. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Él es bello. Amén. Él es recto. Él es justo. Él es el que pesa en balanza y a Él le corresponde darle a cada quien lo que se merece. Gloria a Dios. Y también la naturaleza del hombre, el pecado, la maldad, pero también a través de ella la salida, porque hay un camino y hay una puerta. Amén. 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 Para entender todas estas verdades, nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Una, hermanos, queremos ver dos partes muy importantes, dos partes muy gloriosas. Sabemos que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, inspiración de Dios. Pero la Biblia, hermanos, encontramos dos verdades muy grandes. Número uno, las evidencias internas que la misma Biblia testifica ser palabra de Dios. Los santos hombres del ayer dijeron palabra de Jehová que vino a mí. Encontramos al profeta Ezequiel hablando de esta forma. Oír palabra mía, huesos secos. No. Huesos secos, oír palabra de Jehová.
Los santos hombres testificaron y dieron testimonio de que el que hablaba a través de ellos era Dios. Y Dios me habló. Y vino Jehová en visión de noche y me dijo: profetiza, sella estas palabras, Daniel, porque son palabras verdaderas, séllalas para el tiempo del fin. Gloria a Dios, aleluya. Entonces hay evidencias internas. Los mismos hombres de Dios nunca dijeron: y escribí mi palabra, que escribí mi pensamiento. No, más bien el apóstol Pedro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios, que hablaron siendo inspirados. ¿Oyeron? Nunca dicen, pero nunca, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Los mismos hombres decían: palabra de Jehová. Oí palabra de Jehová. Aleluya. Entonces nosotros encontramos pasajes bíblicos como Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9. Deuteronomio 6, 6 al 9. Y dice Jehová a sus hijos, a su pueblo Israel, le dice el Señor: graba estas palabras, escríbelas en el corazón. Aleluya. Llévalas en tu frente. Enséñales a vuestros hijos. Aleluya. Bendito Dios. Que uno no tiene que descuidar a nuestros hijos. Hay que enseñarles palabra, hermano. Oiga, hermano, esas son áreas que uno muchas veces descuida, pero que no hay que descuidar. Hay que enseñarle a nuestros hijos que la Biblia es la palabra de Dios. Y hay que, hermano amado, enseñarles que las guarden en el corazón. Porque el guardar la palabra, el enseñar la palabra, traerá beneficios a nuestros hijos grandes. Por eso el Señor dijo en Deuteronomio 6, 6 al 9, que era necesario enseñarle a nuestros hijos, grabarla en el corazón, etcétera, etcétera. Porque esta palabra es verdadera. Esta palabra trae muchas bendiciones a nuestra vida. Aleluya. El que conoce la Biblia y la lleva en su corazón no se deja engañar por cualquier charlatán del diablo. Mire, no ande creyendo, hermano amado, al diablo diciéndole: Dios me reveló. No, hermano, eso es mentira. Señor, reprenda al diablo, hermano. Y es conmigo: el Señor reprenda al diablo. Yo no, ¿cómo le va a revelar a usted algo? No, ya lo ha revelado está, hermano. Mire, más bien el apóstol dijo: si alguien viene con un diferente evangelio, con diferentes palabras, con diferente algo que viene fuera de la Biblia, dijo: no le creáis, sea anatema, dijo. Mire, aunque sea un ángel que venga, no le creas. Eso de que Dios me reveló y Dios me reveló, y es algo, hermanos, que es pura locura, pues. Un montón de apóstatas locos que andan ahí diciendo: Dios me reveló. Que Dios me reveló que tienes $5,000 debajo de la almohada y que me des 4,500 a mí, dice el Señor. Señor, reprende, hermano. Y quizás le pegó al grano, quizás usted tenía 5,000 ahí en la almohada. Pero como el Señor lo va a dejar aguantando hambre a usted, hermano, para que otro vaya a darse gusto en otro lado. Hermano, por favor, atentamente, hay que tener sabiduría. Por eso el Señor le dice a su pueblo Israel, a Moisés y a todo su pueblo: ¿saben qué? Deben de ustedes meditar en la ley de Jehová de día y de noche, y no se aparten de este libro de la ley. Aleluya. Y entonces les irá bien. En el camino donde vayan, yo los haré prosperar.
su nombre. Gloria. Así que no, hermano. Imaginen los apóstatas de los últimos tiempos, hermano. El Señor me reveló, dice. Tráeme el carro, y ahí va el hermano con el carro y se queda a pie, hermano, y luego no tiene cómo ir a trabajar. Esa es injusticia, eso es del diablo. Una hermana me llamó asustada, ¿verdad? De otros estados que no ven, y me dice: hermano, mire, me están pidiendo que firme esto, la escritura de mi casa, y mire, hermano, y me voy a caer. No firme nada, le dije yo. ¿Usted cree que eso es de Dios? Que Dios me dijo: deme esa casa y usted se va a caer en la calle. Eso no es de Dios. Lo justo es justo. Lo verdadero es verdadero. Si Dios me ha bendecido con algo a mí, pero no es porque los he engañado nunca. Ustedes nunca van a venir a decirme: pastor, usted me dijo que le diera 1000 y que Dios me iba a dar 1500. Jamás ha sucedido eso. No hay quien y no hay nadie, porque a nadie se le dice la mentira. Ya si usted quiere bendecir, regalarle una camisa al siervo o un par de zapatos, pues eso ya es muy diferente. Y bienvenidos, pues. Aleluya. Pero es que no es el judo que le va a estar diciendo, sino que el Espíritu es el que tiene que ponerles. Aleluya. A su nombre. Entonces eso de guardar Deuteronomio, de enseñar a nuestros hijos, no, hombre, es una bendición. Mire, platicando con el joven ahí, le digo: mire, que allá me dice, la verdad es que uno siente, me dice, donde, imagínese. Y esto que ando un poco lejos del Señor, pero siento donde está Dios y siento donde no está Dios, me dice. Aleluya, gloria a Dios. Pero es porque alguien le enseñó cuando estaba chiquito, su mamá o su papá, pues. Gloria a Dios. No se lo echan a la bolsa fácilmente a uno. Entonces lo que el pueblo necesita, en lugar de tanta novela del diablo, en lugar de tanto fútbol y tanta basura, la gente necesita aprender Biblia. A su nombre. Más bien dijo el Señor: para que por ella crezcáis. No se crece mirando novela tras novela. No se crece mirando partido de fútbol tras partido de fútbol. Se crece buscando la gloria de Dios. Se crece buscando el conocimiento bíblico. Se crece leyendo la palabra. Se crece viviendo lo que uno lee. Únete que aplauso al Señor en esta hora. Evidencias internas. Nunca los hombres de Dios. Nunca. Y el Señor recomendó: llévala. Enseñan a vuestros hijos. Mira el pueblo de Israel, hermano, es bien disciplinado. Mire, ellos no mandan a sus hijos a la escuela pública. Donde llegan los israelitas, colonias hacen, pero de puros israelitas. Cerrados, lugares cerrados. Ellos tienen sus propias escuelas dentro de sus colonias, hermano. Pero pregúnteles a ellos. En la mañana están orando a Jehová. En el mediodía no les importa donde estén, levantan sus manos y lo adoran. Y a la hora de diezmar también son fieles a Dios. Por eso es que Dios los prospera, pues. No me bendiga, gloria a Dios, pues, de verdad. Pregúnteles. Gloria a Dios. Son hombres, mire, pero bien bendecidos. Pero ¿qué es lo que traen ellos? Les enseñan a sus hijos. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Amén. Entonces también encontramos pasajes bíblicos como en Salmo 119, verso 104 y verso 105. Salmo 119, verso 104 y versículo 105. Y usted se va a dar cuenta lo que la palabra de Dios produce en nuestra vida. 119, 105, 104. ¿Lo tiene? 119, 104. De tu mandamiento he adquirido inteligencia. Aleluya. Su nombre. He adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Porque dice la palabra en el verso 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No, si el que anda conforme a la palabra de Dios es el que menos se tropieza, pues. El que anda conforme a la palabra de Dios es alumbrado donde va, hermano. Aunque el diablo le quiera poner tinieblas, el Señor lo alumbra por su palabra.
A su nombre. Y ya en lugar de estar con tanta contienda en la casa, con tanto pleito, con tanta situación que no es de Dios, vamos a someternos a Dios y a su palabra. Vamos a comenzar, hermanos amados, a leer, aleluya, la palabra del Señor para que crezcamos por ella. Entonces, el Salmo 119, versos 104 y 105. También leemos el capítulo número 10:36 de Juan. 10:36 del Evangelio de Juan. 10:36. Qué palabra más hermosa, hombre, hermano. A su nombre. Gloria. Aleluya. Dios es fiel y es verdadero. Amén, amén. A Él sea la gloria. Amén. Dios es fiel. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. ¿Por qué no puede ser quebrantada? Porque es palabra viva, palabra verdadera. También encontramos otros pasajes bíblicos como Romanos 10:7. Mira el poder que tiene la palabra, hermano. Evidencias internas, lo que la misma Biblia dice. Dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír chismes, por el oír murmuración entre los hermanos. ¿Por qué dice que viene la fe? Por el oír ¿qué? Palabra de Dios, palabra de Dios, hermanos, palabra de Dios. Segunda de Samuel 22:31 dice la Biblia que la palabra de Dios es acrisolada, tremendo, viva, acrisolada, poderosa. Hermanos, bendita sea la gracia de Dios. Pero también encontramos en segunda de Timoteo 3:16. Aquí un poquitito más atrásito de Pedro, mire. La Biblia dice en segunda de Timoteo 3:16. Vamos a buscar para que usted vea. Segunda de Timoteo 3:16. Dice la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Allá dice que el Espíritu Santo, Dios, Espíritu, dice que, hermanos, es inspirada, dice el apóstol Pedro, por el Espíritu. Aquí dice el apóstol Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Y mire para qué es útil, para enseñar, aleluya, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces nosotros hemos encontrado muchos pasajes bíblicos internos que la misma palabra de Dios aclara. Y no es Dios el que dice, los mismos hombres de Dios. Aleluya. No es Dios diciendo, hermanos, esta es mi palabra. Hay confirmación de los profetas, confirmación de los apóstoles, como el apóstol Pablo, porque dice la Biblia allí en Timoteo, porque la palabra, toda la palabra es inspirada por Dios, dada por Dios. Y encontramos aquí el apóstol Pedro, pero también hablando lo mismo, porque nunca la profecía fue dada por voluntad humana. A su nombre. Gloria. Entonces nosotros encontramos estos pasajes bíblicos donde el mismo Dios Todopoderoso nos habla a través de su palabra. En 1 Tesalonicenses capítulo 2 verso 13, la Biblia dice, hermano amado, que a través de la palabra Dios nos ha transformado, nos ha cambiado, nos ha hecho libres a través de esa palabra poderosa, esa palabra viva, hermanos. A su nombre. Gloria.
Entonces encontramos nosotros, así el mismo Señor Jesucristo dio testimonio. Mire, el mismo Señor Jesucristo dio testimonio de la verdad de la palabra viva, de la palabra de la misma Escritura. Lea conmigo allí Juan 5:24 también. 5:24, la Biblia dice, hermano amado, el Señor en el capítulo 5:24 del Evangelio de Juan. Habla allí que el que la oye y la cree. Dice que el que oye mis palabras y cree al que me envió. Aleluya. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? El que oye sus palabras y cree al que le envió, tiene vida eterna. ¿Y qué más dice? Más bien ha pasado de muerte a vida. Señor mismo dice en esta palabra de Juan, dice el Señor en este Evangelio de Juan, dice el Señor, el que oye mi palabra y el que cree el que me envió, aleluya, tiene vida eterna. ¿Y qué más? Y no vendrá condenación, más bien ha pasado de muerte a vida. Ahí mismo en el Evangelio de Juan 10:35, los que conocen la Escritura nos damos cuenta que la palabra de Dios es real, es poderosa y no es de hombres. Esta palabra es una palabra que renueva, que restaura. 10, ¿qué les dije? 10:35. Miren lo que dice la Biblia en el 10:35. Lo que ya leímos, ¿verdad? Se llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada. El mismo Jesús. El mismo Jesús dice, el que oye mi palabra, bendito Dios, ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Esas son las evidencias internas, la misma Biblia. Los mismos hombres, los mismos profetas, los mismos discípulos, los mismos apóstoles, los mismos hombres de Dios testificaron que lo que ellos escribieron y profetizaron no fue nada humano, porque la profecía no vino por voluntad humana, sino fue dada por el Espíritu Santo. Aleluya. Por eso es que la Biblia es veraz. Por eso es que la Biblia es poderosa. Por eso es que la palabra de Dios es veraz y verdadera. Por eso es que la palabra de Dios transforma. Por eso es que la palabra de Dios hace cosas grandes en la vida del hombre. Porque no es de hombre, es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y cuando Dios habla, su palabra es poderosa. Lo otro es, para ir aterrizando en la enseñanza, es las evidencias externas o lo que nosotros miramos, para que me entiendan, lo que nosotros vemos o lo que nosotros vemos, lo que la Biblia hace. ¿Sí me entiende? A través de la palabra de Dios nosotros hemos visto cosas grandes, evidencias externas. Hay cosas que ningún libro, ni el mejor escritor, ni el hombre más sabio ayuda en la vida de los hombres, pero la palabra de Dios sí hace cosas grandes. Y la gente mira y ve y dice, la gente, desde que esa persona comenzó a leer la Biblia, esa era una bestia, dice la gente, pero ahora ya se comporta mejor. Esas son evidencias externas. Pero una de las cosas muy importantes de las evidencias externas que nosotros hemos analizado es una, que la Biblia se cumple. Fíjese que en la Biblia
hace muchos años, antes que Cristóbal Colón apareciera, ya la Biblia decía que la tierra era redonda. ¿Sí? Pero también encontramos profecías cumplidas. Y una de esas profecías cumplidas fue la profecía del Mesías. Se venía anunciando desde el Antiguo Testamento. Se hablaba que de Moisés iba a salir un príncipe más grande que Moisés. Aleluya. Se hablaba allá en el libro de Josué, se hablaba de un príncipe, pero que era un príncipe de los escuadrones de Jehová. Y en todas las profecías se venía hablando de ese Mesías, de ese libertador. Específicamente en la profecía de Isaías. Fue esa palabra dada al profeta Isaías por el Espíritu Santo, cómo el Señor iba a padecer, dónde iba a ser crucificado. Si hablaba que iba a ser crucificado en medio de malhechores, en los salmos se habla también que sus vestidos iban a ser rifados, y así fue. Se hablaba del nacimiento del Mesías. Oigan, ¿dónde iban a ser? Se hablaba que vendría del linaje de David según la carne, y que iban a ser en una ciudad pequeña llamada Belén, donde todos decían de ahí no sale nada bueno. Pero ahí nació el Mesías, el Salvador. En aquella ciudad de Belén pequeña, sin aspecto grande, de allí nació el Salvador. Se hablaba en la profecía 700, 1600 años atrás, se hablaba de que él iba a nacer de una virgen, que el mismo diablo en Génesis, el mismo diablo engañó a la mujer, pero el Señor habló una palabra profética, que de la mujer iba a nacer aquel que le iba a herir la cabeza al diablo. Y es cierto. De la Virgen María nació el Salvador, Jesucristo el Mesías, el que le dio en la cabeza al diablo en la cruz del Calvario, y al tercer día los exhibió públicamente, resucitando de los muertos. Aleluya. Se hablaba que iba a ser muerto, se hablaba que iba a resucitar, y exactamente más evidencias quieren. El incrédulo, el ateo, bien le pone uno, hermano, la palabra y se le enseña, pero como están ciegos por el diablo, pero aún el ateo tiene esperanza. Si comienzas a leer la Biblia, conocerás que aún el ateo tiene esperanza para ser salvo de la condenación del infierno, porque la palabra de Dios transforma. Y es viva. Y es eficaz. Entonces, evidencias externas. Nosotros somos testigos del poder de la palabra. Allá en Virginia, Dios nos dio el privilegio de evangelizar los 7-Eleven, las tiendas, y me encontraba con unos hombres, pero que les digo, aspecto de muerte. Pero como por ahí anduve yo en los tiempos pasados, pues, no cualquiera iba a meter miedo. Y les comenzaba a hablar de la palabra. Aquellos me decían, no me hables de esa palabra, hasta pistolas me pusieron, hicieron un montón de cosas, hasta cerveza me aventaron encima también predicando la palabra. Pero solo agaché la cabeza y dije, un día esta palabra que te he predicado te va a transformar. Sí, hermano. Y entonces uno andaba evangelizando, pero yo he visto el poder de Dios. He visto esas armaduras que decían, no me hable de tu Jesús, no necesito de tu Jesús. Los he visto con mis propios ojos, a través de la palabra, los ha visto transformados, humillados ante el Cristo resucitado. La palabra es poder, la palabra es autoridad, la palabra transforma, la palabra restaura. Fuerte ese aplauso al Señor en esta hora. Por muy desconsolado que está uno y comienza a leer la Biblia, lo anima al Señor. No te desampararé ni te dejaré. Yo estaré contigo. Yo pelearé tu batalla. Yo soy tu pastor. Te voy a pastorear en lugares deliciosos. Aleluya. Y aunque tu padre o tu madre te dejaran, aunque la mujer que hizo la maleta no
te preocupes, ya la va a deshacer de nuevo. Aleluya. Evidencia, las profecías cumplidas, no solo el Mesías. Hay muchas profecías que se han cumplido y hay otras que se van a cumplir. Un ejemplo, yo espero la profecía grande y poderosa. Después del Mesías, viene el Mesías también por nosotros. Él dijo, me iré, aleluya, pero vendré para tomarlos a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. En la profecía esperamos que Cristo regrese por su iglesia, que Cristo vuelve, que Cristo nos lleva a esa ciudad hermosa, la nueva Jerusalén. Pues yo espero por la profecía, son promesas. Y como todo se cumple, Cristo viene a su nombre. Y todo lo que está sucediendo, esas pandemias, ese es principio de dolor. Vamos a orar por el presidente Trump, que andan por ahí en todas las redes sociales y todos que están enfermos. Vamos a orar para que Dios sane al presidente. Si usted guarda rencor contra alguien, usted no es cristiano. Hay que orar aún por los que no nos quieren. Su nombre. Pero que no, ore por el presidente. Como que a no le gustó, ¿va? Y si nos hacen hacer las maletas, no nos vamos a ir por una tierra desconocida, nos vamos a ir por donde nacimos, hombre. Bueno, los que nacimos allá, pues, porque los que nacieron aquí, ¿para dónde se van a ir? Pero hay que orar, hay que pedirle a Dios, porque todo lo que está aconteciendo es porque la palabra se está cumpliendo. Y este principio de dolor que la gente corre para arriba y para abajo, viene sobre la faz de la tierra una gran tribulación como nunca lo ha habido. Será amarga, será tremendo, pero hay una profecía que se va a cumplir. Y el Señor dice, el que guarda la palabra poderosa de mi paciencia, yo lo guardaré sobre la prueba horrenda que viene sobre el mundo entero. En la palabra está la victoria. Últese a su nombre. Hermano, qué hermosa esta enseñanza para yo me gozo, pues. Evidencias externas. ¿Qué podemos ver en esas evidencias externas también? La transformación que hace la palabra de Dios en la vida del hombre. Transforma, regenera. Yo era una bestia completa, hermano. No me hace como de chiquitito, me agarraba a golpes con 5 hombres. Casi solo en el suelo pasaba, pero no me agarraba, no me golpeaba. Marihuanero, otro cocainero, borracho. Solo a mi esposa, lo único que no era yo era mujeriego, le digo. Pues, ¿quién va a hacer caso a un borracho sin un 5 en la bolsa? Pues, aunque fuera mujeriego, nadie me hacía caso. Digo, no, hermano Fidel. Ese hombre, mire, el hermano Fidel, hermano, que eran hombres que andaban en la calle ya botados. Ustedes, yo no los conocí, algunos sí, pero otros no. Pero hemos visto desde que usted comenzó a oír la palabra de Dios y a leerla, el Señor nos transformó, nos hizo nuevas criaturas. Es que la verdad es la que hace libre y la verdad es la palabra. Fuerte ese aplauso es poderosa para transformar. Uno, además, me tirara toda la noche hablando de estas evidencias. No, hombre, yo le aseguro que aquí entre las hermanas, había entre las hermanas, antes de venir a Cristo, eran filas, eran cosas serias. Pero ahora, mansas palomas, porque las transformó el Señor a través de su palabra. Miren, nosotros los hermanos antes éramos unos cuervos, ¿cómo se llama? Que galán, que palomas, antes no éramos palomas, ni pijullo, ni nada de eso. Aleluya. Éramos finos pecadores, pero un día comenzamos a leer la Biblia y nos dimos cuenta que la Biblia es eficaz, que es poderosa, que transforma la vida del hombre. Al hombre sencillo lo hace sabio. La Biblia es la que renueva, que restaura, que cambia el borracho, al drogadicto, a la prostituta, al homosexual. Fuerte ese aplauso, es viva. La palabra de Dios es viva, que transforma. Primera de Pedro 1:25 o 1:25 dice que la palabra de Dios transforma. Aleluya. Nos transforma.
Si uno anda medio enfrenadón, es porque uno, hermano, sabe que la Biblia lo ha por ley. Uy, eso lo sabía yo. Yo pensaba que eso de mentir, andar mintiendo palabritas, mentiritas chiquitas, no había problema. No, pero es que todo pecado, grande o pequeño, viene siendo el mismo saco. A su nombre. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. El que sabe que es bueno venir a la iglesia y no viene, le es contado por pecado. Aunque así se sepa toda la Biblia, ese está más arruinado todavía, porque sabe la Biblia para nada, para hacer más bobo todavía. Ajá. El que sabe hacerlo y lo hace. Miren, no le han dado caso a esa gente que anda loca diciendo no te congregues vos, mira yo paso en la casa. Mire, esa gente que no se congrega, esa gente es pícara. Mire, hacen cumpleaños en la casa, hasta rentan de esas grandes carpas y ahí invitan a sus amigos íntimos para hacer pedazos la iglesia. No vayas a la iglesia, le dicen, quédate en casa. ¿Usted cree que Dios dice eso? Si la enfermedad donde quiere está, vaya, está bien, no venga a la iglesia, pero quédese encerrado en su casa, no salga para nada. Pero estos nombres ahí andan por todos lados, hombre. Hasta en avión se van, y en el avión, que es pequeñito, 300 personas van ahí, todos apiñados. Hágale caso a aquel que le diga, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo, y donde quiera que fueres, Él te librará, Él te bendecirá, el Señor te hará prosperar. Es esta palabra de Dios, hermano. No le creas por ser loco, hermano. No le creas loco, hay gente que es loca, ¿no? De tanta Biblia que saben que están cruzados. Pero la Biblia no cruza a nadie, hermano. Cuando nosotros le pedimos la dirección al Espíritu Santo, somos sabios. A su nombre. Incluso uno bien sabe cuando alguien está predicando y está predicando mentiras. Y a uno le hace así, se rasca la barba, se jala la oreja, en cara de correr, pues. Pero gracias, Señor, que aquí está tu palabra que fluye como la miel que estila el panal. Oh, Señor dulce, que produce vida, que produce en nosotros aliento, que produce en nosotros poder. El fuerte candará sóbara. Gloria a Dios. Espíritu Santo, en esta hora consuela, renueva, restaura y guíanos por la palabra. Las profecías cumplidas. Nadie nos podía cambiar a nosotros. Y un hombre dijo ahí en Culmore, Virginia, en un pueblo ahí, que en 1998, allí nadie entraba. Si entraba no salía. Nunca pensé que esa bestia del Happy iba a cambiar, dijo. Y yo estaba ahí. En esa bestia del Happy, le dije yo, hubo quien lo pudo cambiar. La palabra del Señor y el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario transformó a esa bestia y me ha hecho libre para adorarle, y también te puede libertar a ti para que, aleluya, le adores también. Gloria a Dios. Transformación. También nos otorga fe a nosotros cuando oímos la palabra. Miren, yo les voy a dar un consejo. No anden escuchando a cualquier predicador. Escuche a los que hablan la palabra. Porque hay muchos en las redes sociales que solo engañan. De verdad. Entonces, si usted quiere oír, quiero, Señor, que me hable, pues ore y lea la Biblia. Voy a buscar en el YouTube, Señor, ponme un predicador que hable nomás del consuelo. Vaya. Va en el YouTube y dice, Señor, predicaciones que alienten el alma. Pero son pocos los que buscan, Señor, predicaciones que exhorten mi pecado. Son pocos. Otros amenes. Pero la Biblia es la más segura. Si queremos profecía verdadera, es la palabra de Dios.
Dios la que nos va a transformar, la que va a traer paz a nuestro matrimonio, la que va a traer bendición a nuestros hijos. ¿Cuánto le regalan un fuerte aplauso al Señor? ¡Gloria a Dios! Transformación. Romanos 10:17 va a generar fe en nosotros, confianza, entrega. Entre más nosotros leemos, le escuchamos, hermanos, fe que vamos a caminar sobre las aguas. Ay, hermano, si yo en un vaso me estoy ahogando, hermano, ¿por qué quiere? La palabra de Dios está llena de promesas y esas promesas son verdaderas. ¿Por qué debemos conocer la palabra? ¿Por qué debemos leer la Biblia? ¿Por qué debemos procurar conocer sus mandamientos? Porque revelan la existencia de Dios. Amén. Revelan la existencia, su carácter y su naturaleza. También a través de ella da a conocer el origen de la historia humana, su caída, su pecado. Pero también a través de ella da a conocer el plan de salvación para el hombre por medio de la fe en Jesús. A su nombre. Y luego miramos las evidencias internas. La misma palabra de Dios confirma, los mismos profetas, los mismos hombres de Dios dijeron, esto no es de hombres, señores, que esto es de Dios y del Espíritu Santo. Por eso nunca se contradice la palabra. Porque el Espíritu Santo, que es Dios, la tercera persona divina de la Trinidad, desde que comenzó Génesis, terminó en Apocalipsis, y la Biblia no se contradice por eso. Porque es un solo actor, el Espíritu Divino. Evidencias internas, los mismos discípulos. El mismo Señor dijo, estas palabras son verdaderas. Y luego encontramos las evidencias externas, las profecías cumplidas. La transformación que la palabra de Dios produce en la vida de los hombres. Hermana, ponga a leer más Biblia a su esposo, tal vez así cambie un poco. Dígame pues. Hermanos, pongan a leer a las hermanas un poco más la Biblia, tal vez cambian, no es que tal vez van a cambiar. Dígame, no le tenga miedo pues. ¿Está lejos? Bueno, pensé yo que estaba lejos. Entonces esas evidencias, transformación, hermano. La verdad, fíjense que entre más uno lee la Biblia, más uno aprende y más uno es disciplinado por ella. Sea el nombre del Señor bendito. Produce en nosotros fe. Y como está escrito también para terminar en el Salmo 119, verso 105, la palabra de Dios es guía para el creyente, con la cual yo voy a terminar hoy. Diga conmigo, la palabra de Dios es guía para mí. Entonces, ¿qué dice el Salmo 119, verso 105? Vamos todos acá, miren, ya estamos terminando. Lámpara. Aleluya, qué bueno Dios. A Él sea toda gloria por los siglos de los siglos. Ahora les voy a preguntar, levanten la mano el que no cree que la Biblia es la palabra de Dios. Eso quiere decir que todos creen que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, digamos que yo no creo, digamos, un ejemplo, pero quiero que usted me convenza que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Tiene argumentos? ¿Más argumentos de los que tenía? ¿O no aprendió nada hoy? Porque eso es grave. Si no aprendió nada, me quebré la cabeza solo por quebrármela. ¿Qué aprendió? Hermanas, ¿qué aprendieron, hermanas? A través de la palabra, conocer más. ¿Qué más aprendieron, hermanos? ¿Qué más aprendieron? Carácter de Dios. ¿Qué más, hermano? ¿Cuáles son las dos evidencias? Ese carácter
Perfecto. ¿Cuáles son las dos evidencias? Interna y externa. ¿Y cuáles son las internas? Las internas son... exacto, la misma palabra testifica que la Biblia no es obra del hombre, sino obra del Altísimo Dios. Por eso es que en Mateo el Señor dijo, Mateo 24, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Maldito el que le ponga o le quite. Porque esto es la Biblia, es la Santa Biblia, es santa. Es santa porque la habló un Dios santo. Un Dios que es 3 veces santo. Y luego las evidencias. Externa. ¿Y cuáles son las externas? Las profecías cumplidas que uno ha visto. Y mira a Jerusalén. Yo no he ido todavía a Jerusalén. Voy a ir con Jesús cuando vengamos de nuevo a reinar allá, a Jerusalén. ¿No entendió? Cuando venga con Jesús a reinar a Jerusalén, los 1000 años. Y allí voy a ir. Después del arrebatamiento. Exacto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa allá? La tumba está vacía. Cumplimiento. Jesús había profetizado, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, pero después fue sacado. Así será el Hijo del Hombre. 3 días y 3 noches, y al tercer día resucitó de los muertos. Evidencia: nacimiento, muerte, resurrección y regreso de donde él había venido. Evidencias. Usted es una evidencia externa de la Biblia. Usted es una evidencia externa. El mundo dice que no era ese cebolo, que nadie lo podía cambiar, pero la palabra de Dios nos transformó, porque el que la ha hablado es el poderoso Dios que hizo los cielos y la tierra, y es el poderoso Dios, aleluya, el poderoso gigante en batalla. Póngase de pie y vamos a orar.